Buenas, en esta materia lo que es psicología vamos a hablar de lo que es el psicoanálisis. Somos alumnos de segundo año de la Comisión B. Los integrantes de este grupo son Arias Fernanda, Flores Eugenio, Íñigo Zaira, Martínez Natalia y Ramírez Franco. Sigmund Freud fue un médico neurólogo que llegó al descubrimiento del inconsciente intentando resolver los síntomas que presentaban sus pacientes, en ese momento la histeria. Allí se ve un interés por el hipnotismo como recurso terapéutico para la histeria, por lo que esas pacientes tenían este fenómeno de doble conciencia. El psicoanálisis es un término creado por Freud en 1896 y se refiere a la exploración del inconsciente. Es un método que tiene de objetivo la investigación y el tratamiento de enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes de la niñez. Cuando vio que no todos eran igualmente susceptibles al hipnotismo, recurrió al método de asociación libre. Buenas, profe, mi nombre es Martínez Natalia, me toca desarrollar el tema de los traumas según Freud y Charcot. En el tratamiento de sus pacientes, Freud descubrió que la verdadera causa de la enfermedad es lo que llamó trauma psíquico, es decir, es cualquier afecto que produzca miedo, angustia, dolor psíquico, vergüenza, puede actuar como trauma. Originalmente, desde el punto de vista psiquiátrico, se utilizó el término trauma en el sentido de la medicina física, entendiéndolo como un daño afectaba al sistema nervioso, impidiendo su funcionamiento normal en el enfermo. El primero en extender el concepto de trauma e incluir los aspectos emocionales fue Charcot, quien postuló: hay un incidente que da origen a ideas y emociones. Un ejemplo de esto puede ser una persona que casi murió a consecuencia de un accidente y el horror sentido en consecuencia. Charcot postuló el escenario en la génesis de la histeria, en donde hay un incidente que da origen a ideas y emociones. Él sostenía que esto es seguido por un periodo de elaboración y un momento hipnótico, que es decir, la pérdida de conciencia, que lleva a la producción de síntomas. Joseph Breuer, un médico fisiólogo, nota que la aparición de síntomas no parece ser causado por un trauma de un acto externo que amenace la vida o el sentido del ser del individuo. Se puede especular que la importancia del incidente traumático no es tanto su impacto físico, sino su capacidad de evocar respuestas profundamente emocionales. No todas las emociones fuertes parecen causar trauma. Breuer y Freud observaban posteriormente una nueva situación en la que la aparición de síntomas en un momento determinado no parecía ser debida exclusivamente al trauma en sí como acto externo que realmente amenaza la vida del individuo, sino que tenía que ver más con la simbolización y representación mental de determinados sucesos vividos por el paciente durante su infancia. ¿Qué es la histeria? La palabra histeria deriva del griego iatera, que significa matriz, ya que los antiguos griegos asociaban esta enfermedad con el útero de la mujer. Se definía como una enfermedad nerviosa y crónica que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se caracteriza por una amplia variedad de síntomas funcionales, que serían anorexia, vómito, convulsiones, anestesia, neuralgia, contracturas, parálisis y los ataques histéricos. Este tipo de enfermedad que padecían ciertas personas tenían signos muy curiosos, ya que una vez recuperada de los ataques histéricos no se acordaban nada de aquello que había ocurrido durante el periodo de la enfermedad, y a su vez durante el periodo que duraba el ataque no podían establecer relación alguna con lo que ocurría en su vida normal. Durante mucho tiempo, los fines del siglo XIX, la histeria estaba asociada a un supuesto malestar femenino vinculado a la sexualidad, ya que atribuían el mal a
a los que los griegos llamaban como útero ardiente, estas prácticas ya no forman parte de la medicina, y se considera que los síntomas histéricos aparecen tanto en las mujeres como en los hombres. Hoy suelen entenderse que histeria es un estado pasajero de excitación nerviosa que produce una situación de anómala y extraordinaria. La histeria según Freud, Freud decía que la conciencia está dividida en dos partes, que sería la consciente y la inconsciente, que es una fase regular e inevitable del proceso que fundan nuestra actividad psíquica. Al inconsciente lo define como un sistema propio del ser humano, ya que es una característica innata del mismo. Después Freud trabajó con la hipnosis para el tratamiento del fenómeno histérico, ya que hipnotizaba al paciente mediante de este método traía recuerdos de la época en que comenzaron los síntomas. Después descubrió la verdadera causa de la enfermedad en lo que lo llama trauma psíquico. Cualquier afecto que produzca miedo, angustia, dolor psíquico, vergüenza puede actuar como trauma, que al trauma lo denominan como entendiéndolo como un daño que afecta al sistema nervioso, impidiendo su funcionamiento normal. Por ejemplo, una persona prefiere dejar de ver que ver aquello que amenaza su estabilidad, en la medida que lo fuerza a confrontar su conflicto interno. Y bueno, después de ver con el tiempo, Freud se vio obligado a abandonar la hipnosis, ya que no todos eran igualmente sugestionables. Fue invitado por un médico para tratar a una paciente que presentaba un cuadro clínico de histeria, conocida como Ana O. Si bien fue su primer momento que aplicó la hipnosis, ocurrió que cuando hablaba del suceso que le había causado la enfermedad, esos eran acompañados con emociones y sentimientos que le permitían una descarga emotiva que aliviaba sus síntomas. A este método lo denominó como catarsis. Se descubrió que los síntomas histéricos desaparecían definitivamente cuando conseguía despertar con toda claridad al recuerdo que lo provocó. Esto ocurría cuando el paciente relataba detalladamente dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. Con el tiempo, Freud crea lo que es el método definitivo de la psicoanálisis, que sería la asociación libre. Soy Niu Zaira del segundo año de la Comisión B y yo voy a presentar la personalidad según Freud. La personalidad es el segundo modelo de funcionamiento del psiquismo humano, es decir, que es la segunda tópica que fue formulada por Freud en 1923. Según Freud, la personalidad está basada en la constitución y en el desarrollo de las instancias psicológicas, que como vimos anteriormente son el yo, el superyo y el ello. Mediante ciertos estudios individuales, se llegó a la conclusión de que los primeros años de la vida de los niños son fundamentales en la formación de la personalidad. La formación de la misma es la interacción del bagaje hereditario que se relaciona con nuestro entorno familiar y con el bagaje psicológico que se crea a partir de experiencias propias infantiles, ya que cuando nace un bebé no puede valerse por sí mismo, por lo tanto necesita de su madre. Su madre, quien ya es adulta, pertenece a una cultura, por lo tanto va a acercar al bebé a elementos propios de esa cultura. Entonces ahí nos damos cuenta que desde el primer momento de nuestras vidas, lo hereditario ya está relacionado con lo cultural.
y que esa interacción se va a constituir en un elemento decisivo para la personalidad futura del niño. Mi nombre es Fernanda Arias de la Comisión B. Voy a exponer el concepto de sexualidad por Sigmund Freud, que marcó un cambio radical respecto de las concepciones vigentes en su época. Tendremos en cuenta varios puntos como ser pulsión sexual, inconsciente, líbido, zonas erógenas y desarrollo psicosexual. El concepto anterior a Freud decía que en la niñez la sexualidad estaba ausente y que se despierta recién en la pubertad para culminar en el acto sexual con una pareja del otro sexo, con un fin que es la reproducción. El concepto de Freud decía que la sexualidad animal es guiada por el instinto, en cambio la humana es determinada por algo que se llama pulsión sexual y se manifiesta mediante la libido. La pulsión es la tendencia del humano a buscar el placer. Otro punto interesante a tener en cuenta es que la sexualidad no es sinónimo de genitalidad, sino que es mucho más amplia. Incluye todas las experiencias placenteras y el placer genital es uno de los placeres posibles. Para Freud, desde que el individuo nace, tiene conducta sexual y que la adolescencia es una transición y en la madurez la sexualidad no tendrá como finalidad la cópula sexual. Freud denomina evolución psicosexual al desarrollo de la sexualidad. Esa evolución se divide en etapas, las cuales se fundamentan en dos conceptos, líbido y zonas erógenas. Líbido es la expresión de la pulsión sexual y las zonas erógenas son las zonas corporales que se constituyen en fuentes de excitación sexual.